La literatura ha sido una constante en la vida del ser humano a lo largo de la historia. La escritura, como medio de expresión, constituye una de las formas más eficaces y precisas para detallar ideas, lo que a menudo conduce al desarrollo de conceptos más complejos y significativos. Sin embargo, así como resulta sencillo plasmarlas, estas ideas también pueden desvanecerse con facilidad. Entre todos los medios que se han abordado en este canal de corte necromorfo, la literatura destaca como uno de los más vulnerables a la desaparición. Su misma antigüedad convierte la preservación de estos registros en un desafío considerable. En el presente video, exploraremos diversos casos de obras que, con el paso del tiempo, han desaparecido del conocimiento general, dando lugar a teorías y búsquedas en los rincones más recónditos de la historia. Sin nada más que decir, podemos comenzar. Con una trayectoria que supera la de casi cualquier otra serie contemporánea, Los Simpson se han consolidado como un referente televisivo con una vasta cantidad de episodios, entre los cuales solo una cuarta parte puede considerarse verdaderamente legendaria. Dado que cada temporada supera los 20 capítulos, es natural que muchas ideas sean descartadas, modificadas o pospuestas. No obstante, entre todas esas propuestas, se sabe que al menos 3 llegaron a desarrollarse lo suficiente como para convertirse en guiones concretos. Durante los comentarios del DVD de la tercera temporada, se mencionó que el episodio Papá está loco iba a tener secuela. Este susodicho episodio es polémico hoy en día gracias a la aparición del rey del pop. Pero en su momento fue uno de los capítulos más exitosos, por lo que se contempló la realización de una continuación para la quinta temporada. En esta, Leon Kompowski volvería creyéndose el artista antes conocido como Prince. Lo mencionado según los comentarios del DVD, es que el guión fue terminado y enviado al artista, pero cuando este aceptó y envió sus comentarios proponiendo sus vestuarios para las escenas, ninguna parte coincidía con el guión original. Resulta ser que el chofer del cantante fue quien recibió el guión, así que realizó su propia versión, la cual fue del agrado de Prince. Debido a que no se llegó a ningún acuerdo para el guión final, la idea fue descartada. Tras el fallecimiento de Prince en 2016, Al Jean publicó en su cuenta de Twitter páginas de aquel guión, siendo lo único que se tiene al público. Nuevamente en la tercera temporada, David Stern elaboró un guión completo en el que los Simpson cruzarían caminos con otra serie de Fox de la época, Terry Something. Este episodio habría marcado el primer crossover en la historia de la serie. En la trama, Homero conocería a un grupo de yuppies, acrónimo de Young Urban Professionals, un término utilizado en Estados Unidos para referirse a personas de entre 20 y 30 años pertenecientes a la clase media. Estos personajes serían los protagonistas de la mencionada serie. Según el productor Bill Oakley, el guión fue finalmente descartado por considerar que no encajaba con el tono característico de los Simpson. En los comentarios del DVD de la octava temporada se menciona una idea que fue descartada rápidamente: enviar a Bart a una escuela militar. No obstante, se consideró que el concepto resultaba extraño, ya que en las primeras temporadas las historias se desarrollaban principalmente en la ciudad de Springfield y en entornos similares. Por ello, un cambio tan drástico de escenario no resultaba del todo cómodo para el equipo creativo. La idea fue finalmente archivada y más adelante modificada para dar origen al episodio, La Guerra Secreta de Lisa Simpson. Muchas de las obras del filósofo griego Aristóteles se han perdido con el paso del tiempo. Entre ellas destaca el Protréctico, un escrito de carácter exotérico, es decir, dirigido a un público amplio, con la intención de ser comprendido sin necesidad de formación filosófica previa. Se cree que esta obra fue redactada durante la juventud de Aristóteles, con el propósito de invitar a más personas a iniciarse en el estudio de la filosofía. Actualmente, solo se conservan fragmentos del Protréctico, los cuales han sido recuperados gracias a citas y menciones realizadas por autores de la antigua Grecia. Es importante señalar que lo que conocemos de esta obra proviene precisamente de esos fragmentos, recopilados a lo largo de los siglos, ya que gran parte del texto original se ha perdido. El Protréctico ha sido considerado una de las obras más influyentes y valoradas de Aristóteles. Su estilo accesible y su objetivo divulgativo lo convirtieron en un modelo para muchas obras posteriores.
Sin embargo, con el tiempo, fue desplazado por los escritos esotéricos del filósofo, textos más técnicos y destinados a sus discípulos, que, al ser copiados y conservados con mayor frecuencia, se convirtieron en los pilares más conocidos de su legado. Esta transformación en el tipo de obras preservadas provocó que textos como el Protríptico fueran quedando en el olvido, principalmente por la escasa documentación que se tenía de ellos. Definir con exactitud el contenido completo de esta obra resulta difícil, debido a su carácter fragmentario. No obstante, desde el siglo XIX, diversos estudiosos han iniciado un esfuerzo sistemático por recopilar y reconstruir estos fragmentos, integrándolos en publicaciones modernas que buscan rescatar, en la medida de lo posible, el pensamiento original de Aristóteles en esta obra fundamental. También conocido como Códice Peresiano, este manuscrito maya procede de la ciudad de Mayapán y data aproximadamente del año 1450. Es uno de los 4 únicos códices prehispánicos mayas que han sobrevivido hasta nuestros días, aunque su estado de conservación es limitado. El contenido del códice abarca 24 páginas, dobladas en 11 hojas, y su propósito principal era la predicción del futuro. En él se reflejan conocimientos sobre las fuerzas cósmicas que, según la cosmovisión maya, influían directamente en la vida cotidiana de su civilización. La historia de su preservación comenzó en 1842, cuando la Biblioteca Imperial de París lo encontró y adquirió. Poco después, se encargó una copia para ser incluida en el 10º volumen de las Antigüedades Mexicanas, una obra inédita de Edward King, cuyo manuscrito se conserva hoy en día en la Biblioteca Newberry, en Chicago. Lamentablemente, el códice fue olvidado y descuidado durante varios años, hasta que en 1859 fue redescubierto en un rincón, junto a la chimenea de la propia biblioteca parisina. El encargado de rescatarlo del olvido fue el investigador Leon de Rosny, quien lo devolvió a la atención académica. Actualmente, solo se conservan 22 de las 24 páginas originales, ya que 2 de ellas se han perdido de forma definitiva. Las restantes se encuentran en un estado delicado de conservación y no están disponibles para exhibición al público general. Sin embargo, se han realizado copias y digitalizaciones del códice, permitiendo su estudio y difusión sin comprometer los restos del original. Margot Frank fue la hermana mayor de Ana Frank, y una de las tantas víctimas del antisemitismo que marcó profundamente a Europa durante la Segunda Guerra Mundial. La familia Frank, de origen judío, vivía en los Países Bajos, desde donde fue progresivamente excluida de la vida pública bajo la ocupación nazi. El 5 de julio de 1942, Margot recibió una citación oficial que le ordenaba presentarse ante las autoridades para ser enviada a un campo de trabajo en Alemania. Temiendo lo peor, la familia decidió ocultarse al día siguiente en lo que más tarde sería conocido como el Anexo Secreto, una dependencia oculta en el edificio donde Otto Frank, el padre, tenía su negocio. Allí permanecieron escondidos durante más de 2 años, evitando la persecución de la Gestapo. Sin embargo, el 4 de agosto de 1944, el escondite fue descubierto tras una delación anónima, y la familia fue arrestada por autoridades holandesas colaboracionistas. Margot y Ana Frank fueron deportadas al campo de concentración de Bergen-Belsen, donde ambas murieron a causa del tifus en la primavera de 1945, apenas unas semanas antes de la liberación del campo por las fuerzas aliadas. Ana documentó su vida en el escondite en un diario que comenzó el 12 de junio de 1942 y concluyó el 1 de agosto de 1944. Este diario fue posteriormente recuperado, preservado y publicado bajo el título de El diario de Ana Frank, convirtiéndose en uno de los testimonios más importantes y conmovedores del Holocausto. En las páginas de Ana, se menciona que Margot también llevaba un diario propio. Sin embargo, este se perdió durante la deportación, y nunca fue recuperado. Se considera, por tanto, una obra irrecuperable y un testimonio perdido que podría haber aportado otra perspectiva sobre la vida en el escondite y el sufrimiento bajo el régimen nazi. Hacia el año 150 después de Cristo, el teólogo cristiano Justino Mártir mencionó la existencia de un documento conocido como los Hechos de Poncio Pilato. Este escrito, según afirmaba, contenía un informe oficial sobre la condena y ejecución de Jesús de Nazaret, redactado por el propio Poncio Pilato tras los acontecimientos.
Se decía que este informe estaba archivado en los registros imperiales de Roma, lo que lo convertiría en una fuente temprana, y potencialmente no cristiana, sobre la muerte de Cristo. De confirmarse su existencia, el documento representaría una evidencia extraordinaria, un testimonio contemporáneo y externo a la comunidad cristiana, emitido desde el aparato administrativo romano. Sin embargo, a partir del siglo III comenzaron a circular diversas falsificaciones que reclamaban ser esta obra perdida. La más conocida de ellas aparece en el Evangelio de Nicodemo, una obra apócrifa del siglo V que incluye supuestas cartas escritas por Pilato al emperador Tiberio, describiendo los eventos relacionados con Jesús. La principal referencia sería a los Hechos de Poncio Pilato, proviene de la primera apología de Justino Mártir. En ella, el autor se dirige directamente al emperador Antonino Pío, invitándolo a consultar los archivos romanos para verificar por sí mismo los hechos narrados. Para muchos estudiosos, esta invitación es significativa. Difícilmente Justino habría apelado a documentos inexistentes o fácilmente refutables, especialmente en una obra destinada a defender la fe cristiana ante el poder imperial. Pese a ello, no se ha hallado evidencia directa del supuesto informe, y su paradero sigue siendo un misterio. La obra es hoy considerada un ejemplo más del corpus de textos perdidos de la antigüedad, cuyo contenido ha sido objeto de especulación, reinterpretación y falsificación a lo largo de los siglos. También conocida como la Biblia de los 70, la Septuaginta es la traducción más antigua de la Biblia hebrea al griego koiné, la lengua franca del Mediterráneo oriental durante los siglos previos al nacimiento de Jesús. Esta traducción fue realizada por aproximadamente 70 eruditos judíos, de ahí su nombre, derivado del latín Septuaginta, que significa 70. Se presume que el trabajo de traducción se llevó a cabo en Alejandría, Egipto, entre los siglos III y II a.C., en respuesta a la necesidad de la creciente comunidad judía en la diáspora que ya no hablaba hebreo, pero sí griego. Así, la Septuaginta permitió que los textos sagrados fueran accesibles para un público más amplio dentro del mundo helenístico. En cuanto a su contenido, la Septuaginta incluye la traducción del Tanaj, o canon hebreo, pero también incorpora una serie de libros deuterocanónicos y apócrifos que no figuran en la Biblia hebrea tradicional. Esto la convierte en una fuente valiosa para entender el pensamiento y la religiosidad del judaísmo en ese periodo. Su importancia es particularmente notable en el cristianismo primitivo. Muchos autores del Nuevo Testamento citaron pasajes directamente de la Septuaginta, lo que facilitó la difusión del mensaje cristiano entre los hablantes de griego. De hecho, en numerosas ocasiones, las citas bíblicas presentes en los evangelios y en las cartas apostólicas coinciden con la versión griega, más que con el texto hebreo original. En la actualidad, existen diversas ediciones y traducciones de la Septuaginta. Sin embargo, no todas las citas atribuidas a ella pueden rastrearse hasta una fuente original concreta, lo que ha generado debates académicos sobre su transmisión, variantes y reconstrucciones. Itokai Maru, es el nombre atribuido a una presunta novela inconclusa, escrita por el asesino en serie japonés Mutsuo Toi, cuya figura ha sido objeto de controversia tanto en el ámbito criminológico como en el cultural. La obra, cuya existencia no ha sido confirmada oficialmente, estaría supuestamente inspirada en el infame caso de Sada Abe, una mujer que en 1936 asesinó a su amante y mutiló su cuerpo, desatando un escándalo nacional que marcó profundamente la cultura popular japonesa. La vida de Mutsuo Toi estuvo marcada por una serie de tragedias personales. Tras perder a sus padres por tuberculosis en su niñez, fue criado por su abuela en un entorno rural. Más adelante, el matrimonio de su hermana contribuyó a su creciente aislamiento social. En su juventud, él mismo fue diagnosticado con tuberculosis, lo que provocó que su entorno lo marginara aún más por miedo al contagio. Afectado por su enfermedad, el rechazo social y una profunda desesperanza, Toi encontró en la historia de Sada Abe una inspiración para escribir una novela, Itokai Maru, que, según se dice, nunca llegó a completarse.
No obstante, lo que verdaderamente lo inscribiría en los anales de la historia criminal japonesa ocurrió la noche del 21 de mayo de 1938, cuando, armado con una escopeta y una katana, asesinó a 30 personas, incluyendo a su propia abuela, en el pequeño pueblo de Kamo, prefectura de Okayama. Posteriormente, se quitó la vida disparándose en el pecho, dejando una carta donde expresaba su resentimiento hacia la sociedad. En cuanto a la novela, su existencia ha sido ampliamente cuestionada. El blog especializado Flow Management pone en duda la veracidad de Itokai Maru, señalando que no existen registros oficiales que mencionen dicho manuscrito entre las pruebas del caso. Incluso la película basada en la masacre, Hitsuroku Abesada, omite cualquier referencia a una obra literaria de Toei, lo que refuerza las sospechas sobre su posible carácter apócrifo. Así, Itokai Maru queda en el limbo entre mito y realidad, como otro ejemplo de textos posiblemente perdidos, o incluso inventados, que alimentan el imaginario en torno a las figuras más oscuras de la historia contemporánea. La épica de Gilgamesh es un poema de origen sumerio considerado por muchos historiadores como la obra épica más antigua de la humanidad, y uno de los primeros textos religiosos conocidos. Narra la historia de Gilgamesh, legendario rey de Uruk, y sus hazañas, incluyendo su amistad con Enkidu, su lucha contra la muerte y su búsqueda de la inmortalidad. Originalmente, la historia no constituía un único relato coherente, sino que consistía en varias narraciones independientes, las cuales fueron más tarde recopiladas, editadas y estructuradas en un solo texto épico. Estas versiones fueron escritas en tablillas de arcilla mediante escritura cuneiforme, cuya datación se remonta aproximadamente al año 2100 a.C. Debido a su antigüedad, muchas de estas tablillas presentan daños considerables o fragmentos faltantes, lo que ha obligado a los expertos a reconstruir partes de la obra basándose en conjeturas filológicas o en textos paralelos. Las fuentes de la épica se dividen principalmente en tres grandes grupos. La versión estándar, escrita en acadio por el escriba Shinkyu Nigi, durante el primer milenio antes de Cristo, es la forma más completa y la que se cita comúnmente cuando se hace referencia a la historia. Consta de 12 tablillas que relatan la vida, aventuras y reflexiones de Gilgamesh. La versión en sumerio antiguo, mucho más antigua que la estándar, esta versión se compone de fragmentos dispersos, escritos en dialecto sumerio. Resulta extremadamente difícil de interpretar y se desconoce cuántas tablillas componían la totalidad del relato en esta forma primitiva. Los poemas independientes. Se han identificado al menos 5 poemas sumerios que tratan eventos aislados de la vida de Gilgamesh. Sin embargo, el número exacto de estos textos es incierto, ya que podrían haber existido muchos más que hoy se consideran perdidos. La épica de Gilgamesh no solo representa una de las cumbres literarias de la antigua Mesopotamia, sino que también influenció profundamente otras obras religiosas y filosóficas posteriores, incluyendo ciertos pasajes bíblicos, como el relato del diluvio universal.